Y en el número 1, Guatemala. José María Aznar, expresidente del gobierno español, Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, fueron los principales invitados al 12º Encuentro Nacional de Empresarios, donde se reunieron los candidatos presidenciales Sandra Torres, del Partido Unión Nacional de la Esperanza, UNE, y Jimmy Morales, de FCN Nación, para escuchar sus propuestas y conocer más a fondo al que pudiera ser el próximo presidente de Guatemala. Este es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen vía Twitter utilizando la etiqueta numeral ConcluGuateElex. Está del lado izquierdo superior de su pantalla. Es ConcluGuateElex. Hashtag ConcluGuateElex. Sus comentarios con esta etiqueta durante el programa, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. Este jueves, el día de hoy, los candidatos presidenciales de Guatemala, Sandra Torres y Jimmy Morales, tuvieron una nueva oportunidad. ¿De qué? De presentar sus respectivos planes de gobierno. En este caso lo hicieron en el 12º Encuentro Nacional de Empresarios, conocido también como el ENADE, que contó no solo con la presencia del sector empresarial, sino también con la asistencia del presidente, Alejandro Maldonado, la fiscal general de la Nación también, Tel Maldana, varios ministros y alcaldes, y además el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, y el expresidente de España, José María Aznar. Shannon tomó la palabra antes de que lo hicieran Torres y Morales. En su intervención abogó porque las elecciones del próximo 25 de octubre en Guatemala sean democráticas, libres y justas, dado que son la base de toda nación democrática. Shannon además hizo énfasis en que el pueblo necesitaba seguir presionando a favor de consolidar instituciones transparentes y una administración pública eficaz para alcanzar un Estado de Derecho. En este marco señaló varios logros de cooperación entre Estados Unidos y Guatemala, entre ellos el apoyo monetario de $36 millones en el plazo de 8 años a la CICIG y el Ministerio Público de Guatemala. Escuche usted lo que dijo Thomas Shannon. Las labores conjuntas de Guatemala y los Estados Unidos han formado el desarrollo, el crecimiento y la prosperidad económica en Guatemala y lo seguirán haciendo. Un ejemplo es nuestro apoyo para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de la ONU, y su comisionado Iván Velázquez, por medio de la provisión de $36 millones durante un tiempo de 8 años. Estos fondos también han respaldado el Ministerio Público de Guatemala y a su fiscal general, Telma Aldana, en sus exitosas labores de investigación relativas a los alegatos de corrupción en todos los niveles de gobierno. Su capacidad de exigir responsabilidad por parte de todos los políticos ha disminuido la corrupción y la impunidad en Guatemala y es un buen augurio para el futuro del país. Claro, el mensaje de Shannon sobre la postura de los Estados Unidos con respecto a ambas instituciones ya se había escuchado antes y de nueva cuenta lo reiteró. Volvió a ser muy claro, ¿no? El evento organizado por la Fundación para el Desarrollo Fundesa, bajo el lema "Con un Estado bien hecho, creamos un Estado de Derecho", tuvo como tema central el fortalecimiento de las instituciones y la lucha contra la corrupción. ¿Qué dijeron los candidatos presidenciales dentro de este marco y cuáles fueron sus propuestas? ¿Alguien ganó? Alguien ganó en la propuesta, digo yo. Vamos a analizarlo en esta mesa que hemos organizado el día de hoy para ustedes, hermanos chapines, y para toda la región. Claro, es un tema sumamente importante, así que vamos con mis invitados. Le doy la bienvenida a mis invitados para este análisis sobre las propuestas de los candidatos presidenciales en la ENADE. Ellos son Jorge Briz, presidente del CACIF, Estuardo Porras, empresario guatemalteco, y Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala. Todos me acompañan vía Skype desde Ciudad de Guatemala. Señores, bienvenidos, muchas gracias, un gusto tenerlos nuevamente en Conclusiones y, bueno, pues escuchar sus opiniones será sumamente interesante. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando, qué gusto estar contigo de nuevo. Igualmente, saludos a todos. Igualmente. Muchas gracias por tenernos. Igualmente, muchísimas gracias, me da gusto saludarlos, Jorge, Estuardo y Pedro. Les voy a iniciar preguntándoles una cosa. Yo sé que no fue un debate, ¿no? Pero normalmente en la propuesta
cuando se presenta, hay avance, hay convencimiento, el electorado dice, esta propuesta es interesante, esta tiene fondo, esta es posible de hacer. Y ahí se gana en la imagen, se gana en la proyección, que es lo que buscan finalmente los candidatos. Les pregunto, déjenme ir con Estuardo primero para escucharlo. Estuardo Porras, ¿alguien ganó? ¿Alguien ganó en la propuesta, en lo que decían hoy Sandra Torres y Jimmy Morales, para ti? Yo creo que realmente quién ganó o quién no ganó es importante para el candidato. Lo que a mí me preocupa es que los guatemaltecos hoy no ganó ninguno. Creo que Jimmy Morales me preocupa enormemente. Estoy sentado oyendo una retórica muy entretenida, pero es como ir a un noticiero de malas noticias que no concluye y que nunca explica el cómo. O sea, conoce lo que está pasando, pero no sabe cómo lo va a arreglar. Sandra Torres, lo mismo, conoce, hay un conocimiento del Estado, conoce lo que está pasando, sabe lo que hay que hacer, pero tampoco dice cómo hacerlo. Entonces yo les doy prácticamente un empate en lo que concierne a si tienen una propuesta o no. Lo que tienen es un montón de síntomas. Perdí el audio de Estuardo. ¿Perdón? Te había perdido por un momento. Te escucho para cerrar, Estuardo, adelante. Para cerrar, creo que es un empate y es una pérdida para Guatemala porque ambos están poniendo sobre la mesa un listado de síntomas, de problemas, pero ninguno dicen cómo lo pueden solucionar, pero ninguno dice cómo lo va a solucionar, ni con qué, que es lo más terrible. Ese punto es muy importante, es uno de los puntos a los que iba a entrar y para variar ya me ganaste, Estuardo Porras. Por allá iba, pero igual lo voy a retomar más adelante. Déjame escuchar ahora en la voz de Jorge Briz su análisis. Empataron en la propuesta, es muy parecida. ¿La hay o no la hay? Don Jorge Briz, cuénteme usted. Bueno, primero hay cosas importantes. El compromiso de ambos irrestricto de combatir la corrupción. Y es algo que debemos de tomar nota, porque hoy los guatemaltecos ya no estamos dispuestos a que nos sigan engañando. Entonces, hoy, ese compromiso claro de combatir la corrupción, de dar resultados en las principales áreas de desarrollo del país, que van desde seguridad, salud, educación, infraestructura, también es importante. Yo creo que Guatemala es un país nuestro país está sobrediagnosticado. Sabemos cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Muchas de ellas seguramente podemos aprenderlas de naciones exitosas que han resuelto problemas graves como los que tiene Guatemala. Creo que hoy hemos ganado. Te recordarás, Fernando, cuando hablábamos antes de la primera vuelta, ¿cuál era el escenario? Cuando hablábamos en el mes de abril que teníamos gobernantes impresentables, involucrados en hechos de corrupción, y hoy vemos que todo ha ido caminando para bien. El presidente Aznar estableció una realidad que es importante señalar. Necesitamos verdaderas instituciones políticas que representen a la población. Eso, desafortunadamente, no existe en Guatemala. Entonces, ¿qué ganamos hoy? La expresión clara de resolver los problemas. Coincido con Estuardo en su argumento, pero también debo de decir que adquirieron compromisos puntuales, y eso es importante. Don Jorge, se lo voy a decir muy sinceramente, y no sé, aquí vamos a escuchar la voz de Pedro Cruz, pero es que no hay de otra, don Jorge. No le queda de otra a ninguno de los candidatos, no les queda de otra. Es decir, entonces, el tema de hoy es la corrupción. El tema de hoy, don Jorge, el tema de hoy es la corrupción. El que no hable de combatir la corrupción no sirve para nada en Guatemala. No sirve para nada, don Jorge. Es decir, permítame. Usted me dice que está sobrediagnosticado Guatemala. Yo lo que le voy a decir es una cosa. Está sobreexplotado el tema de la corrupción. Sobreexplotado desde la primera vuelta y en esta segunda también. Pero esto es por el trabajo de la CICIG, porque el expresidente... Pero hay otros temas muy importantes que se están dejando de lado. Y esto lo está... No lo digo yo, lo dice la ONU, lo dicen las cifras.
la falta de inclusión de los indígenas en los programas. Usted dígame si ha escuchado de parte de alguno de ellos una propuesta concreta y clara para la inclusión de indígenas, para reducción de pobreza, que no se cumplió el objetivo que se tenía programado en el compromiso con la ONU para este año. Se está detrás de la meta. Hay temas sumamente importantes que se están dejando a un lado por estar atendiendo solamente el tema de la corrupción, que es necesario, sí, pero que está de moda. Déjeme ir con Pedro Cruz, que no lo hemos escuchado. Pedro, adelante. ¿Qué opinas acerca de esto y este ángulo? Bueno, Fernando, buenas noches. De nuevo, buenas noches a todos los televidentes. En primer lugar, quería comenzar diciendo que hoy Guatemala está viviendo un momento histórico. Guatemala está siendo vista ante los ojos de todo el mundo como un ejemplo de que se puede luchar contra la corrupción y se puede castigar a todo aquel que hace mal en el país. Eso es como se está viendo Guatemala hoy de cara ante los ojos del mundo. Sin embargo, el día de hoy nos presentamos a ver a dos candidatos que son dos corrientes totalmente distintas. Por un lado, Sandra Torres, que ya cogobernó el país, se presenta pues con un discurso dirigido con los programas sociales que en su momento realizaron durante el gobierno de Álvaro Colón, y bueno, ella lo que plantea es continuar con ese proyecto político. Y por otro lado, un candidato nuevo, totalmente nuevo, Jimmy Morales, que se presenta como alguien que quiere hacer las cosas distintas, con una clara inexperiencia para enfrentar los problemas que tiene el país, pero con un discurso en donde él comenta que tiene la voluntad de querer hacer las cosas distintas. Son los dos candidatos que tenemos el día de hoy. Son quienes tenemos que elegir el próximo 25 de octubre y a quien le tenemos que apostar, porque aunque no querramos, uno de los dos va a ganar y uno de los dos va a ser nuestro próximo presidente de la República. Y ahí es donde nuestra sociedad, una sociedad que ha perdido la credibilidad ante una clase política que no nos ha presentado más resultados que la corrupción, que el robarle el dinero al pueblo. Guatemala tiene problemas claros en educación. Hay una meta donde se tiene que cumplir 180 días de clase mínimo para los estudiantes en nivel primario, nivel medio y la secundaria. Los hospitales están desabastecidos, la gente se está muriendo. Hay grandes colas en las emergencias de los hospitales en donde muchos pacientes lamentablemente mueren y no son atendidos. Hay tantos problemas en la infraestructura, en las carreteras. Guatemala podría ser un centro de comercio a nivel centroamericano y podríamos llegar un poco más, pero nuestras carreteras no nos lo permiten. Entonces hay tantos problemas a los cuales hay que entrarle y la propuesta de ambos candidatos se queda muy pobre, Fernando. Hay una gran oportunidad de decir, Guatemala, sigamos haciendo historia, avancemos, vamos hacia adelante, pero los candidatos se han quedado muy cortos, lamentablemente, el día de hoy. Y lo acabas de decir tú, Pedro, coincidiendo un poco en el planteamiento que yo hacía. Vamos a marcar la primera pausa, voy a regresar para ir en orden, don Jorge, no me lo tome a mal, pero para poderle dar movimiento a la mesa de análisis, voy a regresar para escuchar a Estuardo en esto que lo dicen muchos, que desde mi perspectiva es así, que desde la perspectiva de Pedro es así, se están quedando cortos. Hay temas sumamente importantes, Estuardo, desde la perspectiva no solamente de los guatemaltecos, no solamente de un periodista, de las mismas organizaciones internacionales, de la misma OMD, de las mismas Naciones Unidas, que yo no los he escuchado, con una propuesta concreta, con un planteamiento, el tema de educación, el tema de salud, el tema de inclusión indígena, el tema de reducción de pobreza. Y esto es un todo de Guatemala que hoy padece de corrupción, que parece que se soluciona, pero de lo demás también está padeciendo Guatemala. Se está yendo, y la pregunta concreta es, Estuardo, para regresar, el tema de la corrupción es tan importante en este momento que debe opacar los demás temas, o se está utilizando como una moda para cumplir con la cuota que el guatemalteco está exigiéndole a cualquiera que llegue a ser presidente. Me respondes después de la pausa. Estuardo Porras, venimos con él, también tenemos a Pedro Cruz y a Jorge Briz, así que marco la primera pausa en esta mesa de análisis de las propuestas de quién será el próximo presidente o presidenta. Facebook.com/Conclusiones CNN, Facebook.com/Conclusiones CNN es la página. Ahí puede pasar, consultar contenidos de conclusiones, sumarse, donde dice me gusta o like.
Y también en tiempo real los estoy leyendo, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Voy a tratar de integrar sus comentarios, la idea global de sus comentarios a esta mesa de análisis. @soyfdelrincón, la etiqueta es ConcluGuateElex. Ahí está del lado izquierdo superior de la pantalla, ahí lo tiene, ConcluGuateElex. Hashtag ConcluGuateElex. Hago una pausa, regreso entonces, continuamos con este análisis de las elecciones en Guatemala. Una aclaración antes de empezar. Quiero hacer la aclaración que sí cumplo con los requisitos del artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Conclusiones es patrocinado por Midtown Doral, su mejor inversión en Miami, Florida. Estamos de regreso con el tema central de la noche. Es pues esta propuesta o las propuestas presentadas por Sandra Torres y Jimmy Morales. Las propuestas de los candidatos presidenciales en Guatemala. Estoy con Jorge Briz, presidente del CACIF, Estuardo Porras, empresario guatemalteco, y Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala. La pregunta que le hacía concretamente a Estuardo antes de ir a la pausa. Estuardo, estos temas son sumamente importantes, el tema de la inclusión de pueblos indígenas, políticas públicas, reducción de pobreza, educación, salud, temas que ya había tocado Pedro. Pero parece que el discurso se centra en el tema de la corrupción, anticorrupción, la lucha contra la corrupción, el apoyo a la CICIG, el apoyo al Ministerio Público, pero muy poco, y yo se los puedo decir, muy poco yo he escuchado de estos otros temas que les estoy diciendo. Se está usando como una moda, Estuardo, y se está dejando de lado algo que es también sumamente importante. Que se está usando como una moda. Creo que los políticos están haciendo el grave error nuevamente de pensar que la población no estamos atentos y que somos babosos. Nosotros como población entendemos que la corrupción es el eje que causa que todos los demás proyectos no se puedan llevar a cabo. Ahora, de la corrupción que están hablando y la que está de moda es la corrupción de que si Roxana Valdetti la metimos presa o la corrupción de los funcionarios públicos. El problema que nos está dando es llegar al eje o de verdad a la causa de esta corrupción. Hay tantas razones por qué sucede lo que sucede que no nos permite desarrollarnos. Entonces ahorita piensan los políticos que... Tengo un problema otra vez con el audio de Estuardo, a ver si me ayuda la producción. Me avisan, por favor, le voy a dar la palabra a don Jorge Brizo. Don Jorge, adelante, adelante, lo escucho con atención en este planteamiento. ¿Cuál es su perspectiva en torno a esto? Es decir, el tema de la corrupción es importante. Hoy precisamente se pidió que se enfocaran en esto, pero ¿qué piensa el empresariado sobre políticas públicas, sobre inclusión indígena, sobre reducción de pobreza, sobre reducción del hambre, sobre salud? Cuénteme un poco acerca de esto. ¿Le preocupa al empresariado? ¿El empresariado está exigiéndole a estos candidatos enfocarse en esos temas también? Mira, Fernando, primero en el tema de la corrupción, posiblemente de los recursos que llegan al gobierno todos los años, cerca de 4.000 millones de dólares, se pierden en corrupción. Eso hace que desafortunadamente no tengamos una salud adecuada, educación adecuada, infraestructura, niños que se mueren todos los años, porque esta corrupción no deja que los recursos efectivamente lleguen a los hospitales, lleguen a las escuelas y combatan esa miseria y esa pobreza que es tan sentida en el país. Es claro y es evidente que al sector empresarial guatemalteco le preocupan los altos niveles de pobreza y miseria que hay en el país. Pero para combatir esa miseria y esa pobreza necesitas un gasto eficiente y transparente, y que todos los guatemaltecos en conjunto trabajemos para brindar educación, salud, progreso, desarrollo integral a la población. Es por eso que te decía, no, la corrupción no es lo que descubre la CICIG.
La corrupción hoy en Guatemala es un mal endémico. El 40% del presupuesto nacional se va en hechos de corrupción, plazas fantasmas, contratos sobrevalorados, y eso es sumamente delicado y te impide entonces el avance social para combatir esa pobreza y esa miseria que a todos nos duele. ¿Quién quiere tener un país con los niveles de pobreza que tiene nuestra nación? Uno de los principales objetivos entonces de los próximos gobiernos es combatir la pobreza y la miseria. Pero si no tienes gobiernos eficientes y transparentes, difícilmente van a lograr resultados en este largo camino que nos toca recorrer. Solamente la economía informal en el país llega a un 70%. Esos son datos importantes y seguramente los guatemaltecos tenemos conciencia de ello. Y otra vez... Sí, dime. Sí. No, le tengo otro dato todavía mucho más grave. Fíjese usted que hubo un retroceso en el plano de educación. No digamos que se estancó, no digamos que no avanzó, pero retrocesos en los últimos 5 años, cuando ya se estaba alcanzando la universalización de la educación primaria, por ejemplo. Seguro, un Fernando, retroceso. pero ahora ni siquiera tiene las vacunas básicas en salud. En todo ha sido un retroceso. Hoy gastamos más. Pero, don Jorge... resultados. Pero don Jorge, usted está hablando de la corrupción con un mal endémico. Efectivamente. Me parece que es un mal endémico en Latinoamérica, no solamente en Guatemala. Pero permítame, para tener estos resultados de retroceso, no solamente quiere decir que fue la corrupción, es que se está desatendiendo, y esa es la preocupación, ese es mi planteamiento. Claro, se están desatendiendo áreas importantes. Se roban los recursos, Fernando, se roban los recursos. Bueno, y ahí déjeme ahora preguntarle a Pedro, entonces, en los planteamientos, en la lucha contra la corrupción, concretamente en el enfoque que se le daba el día de hoy y que ha sido el discurso principal de los candidatos, ¿de dónde salen los recursos? Porque se habla de combatir a la corrupción. ¿Dónde hay planes concretos? ¿Dónde hay costos? ¿De dónde vienen los fondos? ¿Cuál es el origen de los mismos? Pedro, desde tu perspectiva, ¿lo han planteado claramente los candidatos? ¿Han dicho de dónde sacarán los recursos? Porque una cosa es decir que vas a hacerlo y otra cosa es tener cómo hacerlo y explicar de dónde. Desde tu perspectiva, ¿esto se ha aclarado ya o solamente es la retórica de la intención? Bueno, lamentablemente hay que decir las cosas como son. Es una retórica de intención en donde si nos vamos a analizar más a profundidad el problema está en el Congreso de la República. En Guatemala, lamentablemente, manda más el Congreso de la República que un presidente o un vicepresidente de la República. ¿Por qué? Porque en estos momentos el Congreso tiene en sus manos la discusión del presupuesto de la nación para el próximo año y se tiene hasta el día 30 de noviembre, hasta las 23:59 horas, para poderlo aprobar. Entonces, ¿qué está haciendo el Congreso de la República? Esperando a ver cuál va a ser el candidato que va a ganar para ver cómo lo van a distribuir, lamentablemente cómo se van a distribuir las obras, porque aquí los diputados son también los mandamases de las obras públicas, lamentablemente muy mal hecho. Y entonces ese es uno de los principales problemas, porque el Congreso a principio de este año estuvo más de 100 días sin trabajar, sin hacer nada. Y ahí es donde a quienes yo culpo en este momento. Ese es uno de los principales problemas del por qué la situación en el país está como está. Un Congreso que no legisla, pero cobra millones de quetzales. Y podemos adentrarlo más a fondo. Otra de las cosas importantes que puede entrar en la discusión es también las figuras vicepresidenciales de ambos candidatos. Recordemos que aquí en Guatemala, un vicepresidente de la República es quien coordina todo el gabinete de ministros del país. Entonces, ahí también hay que enfocarnos, pero no escuchamos una propuesta concreta. En Guatemala hay 19 muertes diarias a causa de la violencia común. Guatemala tiene un índice de 38 homicidios por cada 100,000 habitantes. La violencia continúa. Vemos cómo lamentablemente hay una batalla de jóvenes contra jóvenes en cuanto al tema de violencia. La educación, como bien estabas diciendo, se está haciendo un esfuerzo muy grande,
pero los candidatos no han comprendido que los problemas de este país van más allá de lo que es la corrupción, van más allá de un discurso que en estos momentos todos estamos queriendo, todos estamos orgullosos por lo que estamos logrando, pero tenemos que avanzar como país, tenemos que darnos cuenta del panorama que hay, cuánta pobreza hay. Sin ir tan lejos, alrededor del casco urbano del país hay pobreza, no hay necesidad de ir a las regiones de Quiché, de Huehuetenango, de Petén, aquí mismo en la capital hay pobreza, Fernando. Guatemala tiene uno de los lugares con mayor desnutrición a nivel mundial. No se trata solo de hacer bulla, no se trata solo de hacer campañas para enriquecer a quienes proveen todas estas campañas, no, se trata de realmente arreglar los problemas de fondo, y para eso necesitamos que nuestros candidatos nos devuelvan esa confianza, que se den cuenta que el candidato presidencial con el candidato vicepresidencial deben de ser políticos, buenos políticos, y deben de poder sentarse a conversar con los diputados, deben de poder sentar a hablar con la población, con el sector privado, y con eso avanzar hacia el desarrollo del país. Bueno, primero tiene que existir la propuesta concreta, diría yo, Pedro. O sea, tendría que haberse escuchado todo esto ya, pero muchas veces. No solamente el tema de la corrupción como un eje central de campaña, que así ha sido desde antes y ahora en esta segunda vuelta, pero el tema del hambre, el tema de la violencia, el tema de la educación, es una realidad, no lo hemos escuchado en una propuesta concreta, a fondo. En fin, parece que ahí todos coinciden, al menos en lo que hemos hablado hasta este momento. Voy a marcar una pausa, voy a rezar con Estuardo a ver si ahora sí no se me corta la comunicación para seguir con esta alternancia. Hay algo muy importante, muy interesante, la participación, no sé qué les parezca, del presidente Maldonado me pareció muy buena, y creo que hizo unas declaraciones y unas aseveraciones muy interesantes, pero hay una donde creo que se resbaló. Dice Alejandro Maldonado que se tienen las condiciones favorables para el desarrollo con un sector empresarial sólido y progresista. Mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Aquí se ha olvidado una clase empresarial que se dejó corromper y fue corruptor como parte del fraude aduanero de la línea? ¿Eso es una clase empresarial progresista y sólida? Voy con Estuardo de regreso para que me responda a esta pregunta y me dé su perspectiva. También es empresario, Estuardo tendrá algo que decir al respecto. Ya regreso con este programa especial. Estamos analizando las propuestas de los candidatos a la presidencia en Guatemala. Ya veo. Toda Guatemala me conoce. Soy como soy. Y saben mi compromiso con los más desprotegidos, los marginados. De regreso con mis invitados en este análisis de la propuesta de los candidatos presidenciales de Guatemala, Sandra Torres y Jimmy Morales. Jorge Briz, presidente del CACIF, Estuardo Porras, empresario guatemalteco, Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala, me acompañan. Y les decía yo, el presidente Maldonado tuvo participación, me parece que aciertos muy importantes, pero hay uno que a mí no me queda claro, y le preguntaba yo a Estuardo. Él dice que hay condiciones favorables para el desarrollo, ¿no? Basándose en que, según él, el sector empresarial es sólido y progresista. Yo te pregunto, Estuardo, un sector empresarial sólido y progresista que fue parte de la corrupción de la línea, porque no se nos puede olvidar, desgraciadamente, no se hubiera dado eso si no existiera el corruptor y el que se deja corromper. En fin, no tengo que explicarlo más. ¿Es cierto esto? ¿Coincides en que hay un sector empresarial sólido y progresista en Guatemala o se olvidaron de la corrupción? Yo creo que como todo, ahí tienen que haber empresarios que como yo se pueden jactar de decir que yo sí soy un empresario progresista y que soy limpio. Ahora, lo que tenemos que hacer primero, voy a tratar de contestar las dos preguntas juntas porque no pude contestar la otra, y es que hay que definir a qué hablan de corrupción. ¿Qué significa corrupción? Las propuestas que yo he escuchado, ninguna dice que va a hablar de temas monopólicos, que va a hablar de privilegios, que va a hablar de temas álgidos que corrompen completamente un sistema. Un sistema queda completamente corrupto en el momento que tienen que pasar leyes a favor de un sector muy pequeño. Entonces, considero que si hay empresarios buenos, considero que no nos podemos tipificar bajo los empresarios que nos hacen ver mal, pero no creo que hayan bases sólidas. Creo que tenemos que, igual como hay que reformar el Estado, y tenemos para hacer un Estado sólido, tenemos que reformar que el capitalismo verdaderamente sea capitalismo y que sea puro.
Así como tenemos que reformar el sindicalismo, si existe, sea un sindicalismo puro. Entonces el problema que yo veo aquí es de que estamos hablando que hay bases sólidas, progresistas. Falso. Existen en este país monopolios. Somos los únicos que no hemos firmado un tratado de monopolios a nivel mundial. Eso es peligrosísimo. Entonces, ¿cómo podemos hablar nosotros de un empresariado fortalecido, progresista, si todavía tenemos muchas cosas que tenemos que limpiar como gremio? Entonces, mi respuesta sería eso: no estamos listos para enfrentar eso. Esa es mi opinión muy personal. Voy con don Jorge Briz. Algo muy interesante que menciona Estuardo Porras. Se habla de monopolio. Cuando se habla de monopolio, don Jorge, no se puede evitar hablar de una mala repartición de la riqueza. Es decir, hay dinero, pero está en muy pocas manos. Y ese dinero es el que se necesita para programas sociales, para desarrollo de programas de educación, de salud. Pero esas manos no están permitiendo que fluya el capital. Yo le pregunto a usted, ¿esta propuesta no debería de aparecer y de empujarla el empresariado que es progresista, consciente, como el que mencionaba el presidente Maldonado, o seguirá siendo un empresariado cómplice de un monopolio que complica la repartición de la riqueza? A ver, Fernando, yo creo que en Guatemala la mayoría de empresarios somos honestos y tenemos conciencia social. Como presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala he señalado permanentemente, no de hoy, sino de hace 30 años, que sin privilegios generamos el desarrollo de la nación. Una claridad meridiana de que tenemos que promover la competencia, no tener mercados cautivos, quitar proteccionismos. Y ese ha sido mi discurso de toda la vida. Entonces, nuevamente, Fernando, en Guatemala habemos muchísimos buenos empresarios. He señalado en tu programa reiteradas veces que empresarios que cometen delitos deben de ser perseguidos y capturados. Y un empresario que comete delitos no es un empresario, sino es un delincuente. En el tema de contrabando y esta corrupción, nosotros somos los más interesados que capturen a esos empresarios que estuvieron involucrados en estos hechos de corrupción. Así se lo hemos exigido a las autoridades, a la CICIG, al Ministerio Público, y que sean juzgados. Y si cometieron delitos, que sean castigados ejemplarmente. Pero es injusto calificar al empresariado guatemalteco como corrupto, porque la inmensa mayoría, en porcentajes altísimos, de verdad estamos identificados con el desarrollo nacional. Y créame que yo no lo califiqué de corrupto en ningún momento al empresariado. Me queda claro que hay gente buena y hay gente mala, porque eso pasa en todos los países, ¿no? Pero aquí ha habido un problema gravísimo en el tema de aduanas, que hoy tiene al expresidente preso, a la ex vicepresidenta presa, y en fin, una lista interminable. Y que llevó al país a la encrucijada que se encuentra hoy, ¿no? Pero el problema del contrabando en Guatemala no lo han resuelto. Posiblemente hoy lo que se deja de pagar en impuestos por el contrabando podría llegar a 8.000 millones de quetzales, 1.000 millones de dólares, 1.200 millones de dólares. Ese problema aún no se ha resuelto. Iniciamos el camino. Pero aquí, como tú bien lo dices, Fernando, necesitamos decisiones integrales, soluciones integrales para corregir graves problemas en la salud, en la educación, en vivienda, infraestructura. Mira esa tragedia que acaba de suceder. Donde en Cambrai, claro. El Cambrai, cientos de muertos. De verdad. Y hay miles de personas que corren riesgo. Miles y miles de personas. Oiga, don Jorge, y que es una vergüenza. Es un problema del pasado, ¿eh? Esto no es un problema de ahora, es un problema del pasado, esto no viene de ahora. Ahora, y verás déjame marcar una pausa, tengo que hacer una pausa para regresar con Pedro y escucharlo, porque yo le pregunté también, don Jorge, acerca del monopolio,
y de si seguirá el empresariado siendo cómplice del monopolio. Y no me contestó ni tocó el tema del monopolio. No, yo respeto. Déjeme hacer la pausa. Voy a hacer la pausa. Si me quiere responder, le doy palabra al regresar. Voy a regresar a escuchar a Pedro porque le toca a él y después vamos con Estuardo y después le doy la apertura a usted. Fui muy concreto y muy claro con la pregunta, don Jorge, no vaya a pensar que lo estoy enredando. Hago una pausa, regreso entonces con este análisis de las propuestas de los candidatos presidenciales en Guatemala en este programa especial de conclusiones. Llamen. Un estado bien hecho es un estado que... Conclusiones es patrocinado por Midtown Doral, su mejor inversión en Miami, Florida. Se nos fue rapidísimo el programa. Voy a regresar con mis invitados para darles palabra y cierre. 1 minuto 30 cada uno. Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala. Te escucho, Pedro, con lo que quieras profundizar de todo esto que hemos hablado en la propuesta de Jimmy Morales y Sandra Torres. Adelante. Bueno, pues dentro de lo que nos queda por comentar está en hacerles pues una invitación a ambos candidatos a dejar el miedo por un lado, a preocuparse realmente por lo que va a ser Guatemala de hoy para adelante. Tenemos una gran oportunidad para cambiar el país. Debemos de comprender de que la Guatemala que todos queremos no la vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero sí vamos a lograr con voluntad política empezar procesos que nos lleven hacia el desarrollo de un país. No dejemos por un lado la gran cantidad de problemas que tiene nuestro país. No nos olvidemos de la gente de las áreas marginales de Guatemala, de la pobreza que tenemos en nuestro país, del sector indígena tan importante para Guatemala. Tenemos una gran oportunidad este 25 de octubre en convertir nuestro voto en la mejor manifestación cívica que podemos tener los guatemaltecos en este momento. ¿Por qué? Porque a través de la democracia es como el país va a empezar a salir adelante. Fortaleciendo nuestra democracia, nosotros vamos a encontrar procesos importantes para avanzar. Yo invito a Sandra Torres, yo invito a Jimmy Morales a que se pongan la mano en la conciencia, a que pongan sobre la mesa sus propuestas y que avancemos hacia el país que merecemos. Tiempo, Pedro. Gracias, Pedro. Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala. Voy con Estuardo Porras, empresario guatemalteco, y le doy el cierre a don Jorge Briz. Adelante, Estuardo. 3 puntos importantísimos. El pueblo perdió el miedo. No podemos permitir que nos quiten eso, no podemos regresar a tener miedo. Muy importante, que no haya ningún grupo que se adhirió tarde, que llegó tarde a decir hoy que las manifestaciones no fueron genuinas. Son genuinas, son del pueblo. Y tercer punto, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que es entre comillas, la corrupción de la que tanto se está hablando, la que está de moda. Es muy importante que sepamos que es el efecto de la corrupción, no es la causa. La causa, independientemente cuál sea, son los poderes paralelos que manejan a su antojo a los políticos. Ese es el problema en Guatemala. Por favor, guatemaltecos, no desistan. El poder es nuestro, de nadie más. Gracias. Le voy a dar... Gracias, Estuardo Porras. Le regalas un poco de tiempo entonces a don Jorge Briz. Le doy la palabra a don Jorge. Adelante. Gracias, Fernando. En el tema de monopolios y oligopolios, definitivamente los tenemos que eliminar. ¿Y cuál es la forma de eliminarlos? Mercados competitivos, abiertos, sin privilegios. Eso es importante. Guatemala, nuestro país, con muchas personas con poco poder adquisitivo, efectivamente requerimos de la competencia para que el mejor producto al precio más bajo llegue al consumidor. Adicionalmente a ello, Fernando, hay que señalar que en Guatemala ya no nos queda tiempo. Personas se mueren todos los días por desnutrición, por violencia, por no poder asistir a los hospitales a tener una salud adecuada. De verdad, los guatemaltecos hoy y el futuro gobierno tiene que actuar con transparencia, con eficiencia, solucionando con propiedad los graves problemas que tiene el país. Lógicamente, la pobreza y la miseria es uno de los graves
problemas que ha enfrentado la nación por muchos años. Y desafortunadamente, lejos de progresar, hemos tenido retrocesos importantes. Es por ello, Fernando, nuevamente señalar que ya no podemos seguir teniendo gobernantes impresentables. Hoy necesitamos gobiernos que efectivamente solucionen la grave problemática que enfrenta nuestra nación en las áreas que tú bien señalaste. Muchísimas gracias, don Jorge Briz, presidente del CACIF, Estuardo Porras, empresario guatemalteco, y Pedro Cruz, de Jóvenes por Guatemala. Señores, creo que ha sido muy enriquecedor, lo tendremos que repetir, y si no, pues los veo por allá, si me hacen favor, estaré por la segunda vuelta trabajando y seguro estarán de invitados, así que les mando un abrazo. Muchas gracias a todos. Fernando, siempre bienvenido. Igualmente, buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Gracias, gracias. Voy a marcar la última pausa para regresar aquí en conclusiones y despedirlo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por todos sus comentarios en redes sociales, los estoy revisando, @soyfdelrincón. Sí estaremos allá cubriendo precisamente la segunda vuelta con mi equipo de producción, como lo hicimos durante la primera vuelta. Así que los veo pronto, si me hacen el favor de recibirnos, pues se los agradecemos. Nosotros vamos allá, hacemos nuestro trabajo y mientras tanto, pues le damos el seguimiento. Por lo pronto, sus comentarios son muy apreciados. Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Que pase buenas noches y nos vemos mañana viernes, así cerramos la semana con sus conclusiones, claro. Pásela bien, gracias.